El propósito de estos vídeos es dar una breve introducción a la electricidad. En primer lugar, empezaré hablando de la constitución de la materia. La materia está formada por átomos. Hablaré de lo que es un átomo y de las partículas que lo conforman. En segundo lugar, hablaré de las agrupaciones de átomos. En particular, voy a mencionar el enlace metálico, que es el que confiere las propiedades de conductores a los metales. Después definiremos lo que es la corriente eléctrica y las magnitudes asociadas a esta corriente, como son la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje. Voy a dividir la explicación en varias partes. En la primera vamos a ver que la materia está compuesta de átomos. Vamos a ver también que esta teoría es muy antigua, viene de los griegos, lo que pasa que no se pudo validar hasta el siglo XIX. En la segunda parte vamos a ver que un átomo no es una bolita indivisible, sino que tiene una estructura bien diferenciada. Vamos a ver que está compuesto de dos partes, el núcleo y la corteza. Y luego además está compuesto de tres tipos de partículas, que son los protones, los neutrones y los electrones. En tercer lugar, vamos a ver que los átomos se agrupan entre sí, es decir, en la naturaleza la mayoría de los átomos se presentan agrupados. Solamente hay una serie de átomos que no se agrupan entre sí. Uno de esos tipos de agrupaciones se llama enlace metálico. Vamos a ver que el enlace metálico tiene unas ciertas propiedades que hace que los materiales cuyos átomos están dispuestos con el enlace metálico, es decir, los metales van a ser muy buenos conductores de la electricidad. Y aquí ya nos va a surgir la definición de corriente eléctrica. Vamos a ver lo que es. Luego vamos a ver, en el penúltimo puesto, qué necesitamos para establecer una corriente eléctrica y qué necesitamos para mantener dicha corriente. Y aquí nos va a surgir el concepto de pila o batería. El concepto igual no lo sabemos, pero estamos muy acostumbrados a tratar con pilas y baterías en nuestra vida diaria. Por último, vamos a ver las magnitudes fundamentales de la electricidad, que son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Recordamos el concepto de magnitud física. Una magnitud física es una característica física a la cual se puede medir y se le puede asociar un número, como por ejemplo la altura, la densidad, la masa. Por ejemplo, la belleza no sería una magnitud, porque no se la puede medir y no se le puede asociar un valor numérico. En primer lugar, voy a hablar de la composición de la materia. Hoy en día sabemos que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Los primeros que afirmaron esto fueron los griegos, hacia el siglo V a.C. ¿Qué pasa? Que entonces no se pudo comprobar experimentalmente esta afirmación, con lo cual quedó como una corriente de pensamiento. En 1804, John Dalton afirmó que las sustancias estaban compuestas por átomos esféricos idénticos para cada elemento químico, aunque diferentes de un elemento a otro. Esto lo pudo afirmar debido a las observaciones y experimentos que realizó. En este momento ya la tecnología y la ciencia estaban lo suficientemente avanzadas como para poder sacar conclusiones experimentales y teorías basadas en esas conclusiones. ¿Por qué dijo Dalton que los átomos de diferentes elementos químicos debían de ser diferentes? Pues eso lo dijo basado en que cada elemento químico tiene unas propiedades concretas diferentes, como por ejemplo la densidad, el punto de fusión, etc. Estas propiedades diferentes se llaman propiedades específicas. Por ejemplo, el oxígeno tiene una densidad diferente que el hierro y diferente a su vez que el hidrógeno, y un punto de fusión también diferente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que estas bolitas, estas partículas idénticas, son idénticas entre sí para cada elemento químico, pero diferentes a los átomos de otro elemento químico. Voy a hablar ahora de la estructura del átomo. Anteriormente vimos que Dalton
Afirmaba que cada átomo era una esfera indivisible, pero a medida que se realizaban experimentos se fue comprobando que esto no era así. En primer lugar, se vio que el átomo estaba compuesto de 3 partículas diferentes, llamadas protón, neutrón y electrón. Y luego además se distinguía una estructura en el átomo, se distinguían 2 partes diferenciadas. Una la llamamos el núcleo, formado por protones y neutrones unidos muy fuertemente, y la corteza, formada por electrones que se mueven y giran alrededor del núcleo. Vamos a ver ahora un esquema gráfico simplificado de un átomo. Este esquema, este dibujo, es una cosa teórica, es un modelo teórico que corresponde con los resultados experimentales. Es decir, yo ni le puedo sacar una foto a un átomo, ni puedo mirar un átomo por el microscopio. Esto es un gráfico que explica la estructura del átomo, no es la visión real de un átomo. Como decíamos antes, el átomo está compuesto de un núcleo y de una corteza. Vemos aquí el núcleo, compuesta por estas 2 partículas. Yo he elegido el color azul para el neutrón y el color morado para el protón. Y el color verde para estas particulitas que pertenecen a la corteza, que vemos que están girando alrededor del núcleo, que son los electrones. Vamos a ver que el neutrón tiene carga eléctrica nula o cero, el protón tiene carga eléctrica positiva y el electrón tiene carga eléctrica negativa. Además, la carga eléctrica en valor absoluto, ¿qué quiere decir esto? Sin tener en cuenta el signo, la carga eléctrica del protón y del electrón es la misma, sin tener en cuenta el signo, en valor absoluto. Luego, resulta también que las masas del neutrón y del protón son parecidas entre sí, son del mismo orden de magnitud. Por eso yo aquí les he puesto las partículas más o menos del mismo tamaño. Sin embargo, la masa del electrón es mucho más pequeña que las del neutrón y las del protón, y la del protón. Ya veis que aquí la bolita es mucho más pequeña, ¿vale? Lo que determina a qué elemento químico pertenece el átomo es el número de protones. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de protones. Es decir, todos los átomos de helio tienen 2 protones. Todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón. En cuanto cambia el número de protones, cambiamos de elemento. El número de protones es lo que caracteriza al tipo de elemento químico.